Yo le he estado siguiendo en Twitter y le sigo y le vi que había un tono muy crítico con respecto al resultado de las elecciones locales y regionales con respecto a los resultados obtenidos por el Centro Democrático, ¿no? ¿Qué análisis hace? Efectivamente, el partido crece en comparación con los resultados de las elecciones regionales del 2015. En ese entonces el partido tenía un año de creado, se alcanzó una gobernación, la del departamento del Casanare, y 2 ciudades capitales. En estas se alcanzaron 4 gobernaciones en lo que se llamaba los antiguos territorios nacionales, departamentos de poca población, de baja densidad y bajo poder económico, pero se perdieron todas las ciudades capitales, se perdieron en todas las ciudades intermedias con muy pocas excepciones, y el partido quedó confinado, aunque creció en algo, a ser presencia política en municipios pequeños y en las áreas rurales. Algunos senadores del partido han mostrado esos resultados como una victoria. Yo creo que es un error. Un partido que apenas hace año y medio eligió la mayor fuerza parlamentaria en el Congreso de la República y un par de meses después presidente, no puede conformarse con los resultados obtenidos. Ciertamente, desde esa perspectiva, comparando con el 2018, la paliza es enorme. Son unos muy malos resultados para un partido de gobierno. Creo, sinceramente, que peor sería si el Centro Democrático no reconoce esa derrota y los problemas que la ocasionaron. Solamente un ejercicio autocrítico de identificar los errores, aprender las lecciones y corregir es lo que nos puede devolver por la senda de la victoria. Y luego habla usted de paliza, pero especialmente grave me ha parecido lo de Miguel Uribe Turbay en la capital. Un 12% es un resultado malo, ¿no? Pero el Centro Democrático ha tenido siempre malos resultados en Bogotá. Nunca han sido buenos. Hay que recordar que incluso en la elección presidencial, Duque pierde en la ciudad capital frente a Petro. A mí no me sorprenden los resultados de Miguel Uribe. Pero se perdió Medellín, que es el corazón del uribismo. Eso sí es un mal dato y muy indicativo. Y luego yo sí percibo cierta marejada interna en el Centro Democrático. Hay gente ya que demanda un cambio de timón, un cambio en la presidencia y un cambio en el partido, asumir esa autocrítica que usted dice. Yo percibo que hay esa marejada. ¿Usted también lo percibe? Sí, yo siento que hay un porcentaje mayoritario en la bancada del Congreso y en la dirigencia regional, y además en la base, que no está conforme con la gestión del presidente Duque y que hace una evaluación negativa de los resultados en las elecciones regionales y que quiere cambios en la gestión presidencial y cambios en el partido. Yo confío que seamos capaces de producir esos cambios que están demandando en la bancada, en la dirigencia regional y en la base del partido. Y luego yo también, no sé, percibo que la gente a nivel de calle no conoce a los miembros del gobierno. Hay como una ausencia de equipo, de acompañamiento al presidente en su gestión. Los ministros son poco conocidos, dan poco la cara. Uno de los problemas que genera tener un gabinete con muy poca representación política y con muchísimos técnicos es el que usted está señalando. Un buen gobierno es una mezcla entre unos políticos que deben estar en los cargos ministeriales y en las cabezas de las entidades públicas nacionales y una burocracia exquisita, muy técnica, que debe ocupar las posiciones de los viceministros o secretarios de Estado, que ustedes llaman, y los cargos de segundo nivel al interior de las entidades para ejecutar las políticas que los ministros y el presidente definen. Cuando los ministerios caen en manos de
personas que no tienen esa capacidad política, ni la visión, ni el olfato, ni el tacto político, tienen siempre la dificultad de no conectar adecuadamente con la expectativa ciudadana, porque no logran apreciarla, sentirla, y además tienen también la tentación de concentrarse en exceso en los elementos técnicos de su cartera y olvidar la dimensión política del ministerio. Al no hacer política, no logran transmitir adecuadamente a la ciudadanía lo que quieren hacer y lo que están haciendo, ni logran tampoco medir las consecuencias de sus decisiones, con lo cual afectan, no una sino varias veces, la aceptación del gobierno dentro de esa base ciudadana. Sí, yo a veces además tengo la impresión de estar viviendo una suerte de déjà vu, porque esta situación que vive Colombia ahora mismo me recuerda un poco a los 5 años de Rajoy. Se desconectó de las bases, abandonó sus principios, hizo una política casi para los que eran sus adversarios y mire cómo acabó aquello, perdiendo el gobierno. ¿No tiene usted el temor de que pueda pasarle al Centro Democrático un final parecido? Si el presidente Duque no hace los ajustes de gobernabilidad que requiere y no refleja en su gestión gubernamental las expectativas que se generaron en la ciudadanía y sobre todo en la militancia del uribismo y del Centro Democrático en su programa de gobierno, sin duda vamos a tener enormes dificultades en el 2022, porque inevitablemente el resultado de la gestión del presidente va a impactar, como ya ocurrió ahora en las elecciones regionales, el resultado de las elecciones presidenciales del 2022. De manera que se requiere que el presidente, por un lado, construya la gobernabilidad que no tiene y por el otro, refleje en su gestión gubernamental la agenda programática que movilizó al uribismo y lo hizo presidente. Sí, luego sobre todo que el haber conseguido a la izquierda la alcaldía de Bogotá genera grandes expectativas para las próximas presidenciales. Pero yo en eso sí matizo, Ricardo. Me parece que es un error, al menos en el caso de Colombia, entender las elecciones regionales como unas primarias, para usar un símil, de las presidenciales. Estamos muy lejos, estamos a 3 años de esas elecciones presidenciales y en Colombia lo que ha quedado probado es que se puede detentar poder regional y ese poder no se refleja en la presidencial. Basta mirar las elecciones del 2018. Quien detentaba el grueso del poder regional era el partido Cambio Radical. Su candidato Germán Vargas no alcanza sino 1.400.000 votos y queda muy atrás en la contienda presidencial. El otro partido que tenía un número importante de gobernaciones y alcaldías era el Partido Liberal y su candidato, Humberto de la Calle, no consigue sino 400.000 votos en las elecciones presidenciales. Y el tercer partido con representación regional importante fue el Partido Conservador y ni siquiera presentó candidato. Lo que trato de decir es que en Colombia detentar el poder regional no permite impulsar candidaturas presidenciales con garantía de éxito. Sí permite, en cambio, asegurar una fuerza parlamentaria, que es distinto, y quedó probado en el 2018. Cambio Radical, su candidato presidencial, tiene muy poco éxito, pero es el segundo partido con más presencia en el Congreso de la República. Los liberales son los que mayor presencia tienen en la Cámara de Representantes y el Partido Conservador es una fuerza parlamentaria muy importante, pero no lograron traducir ese poder regional en un poder presidencial. Efectivamente, no son las primarias. ¿Influyen para las parlamentarias? Sí. Eso tal vez para un español no sea fácil de entender, pero Colombia es un sistema de gobierno presidencialista, donde la elección del presidente es directa por los ciudadanos y no se hace en el Congreso, y por tanto no es una mayoría en el Congreso lo que genera el acceso a la presidencia del gobierno. Es la relación directa entre esas candidaturas presidenciales y el voto ciudadano. De manera que sí,
Aquí hay una relación entre el poder regional y la fuerza parlamentaria, pero no hay esa relación entre el poder regional y la posibilidad de acceder a la presidencia. En realidad, aquí hay un campanazo de alerta para el Centro Democrático y para cualquier candidato uribista. Pero nada está dicho a partir de los resultados de este año en relación con lo que pueden ser los resultados del 2022. ¿Usted cree que el uribismo podría sobrevivir sin Uribe? O sea, sin que Uribe encabezara las listas al Senado. ¿Cree que podría obtener esos resultados tan buenos que obtuvo? El uribismo como doctrina política, sin duda, puede sobrevivir al presidente Uribe. Las ideas políticas que defiende el presidente Uribe tienen un hondo calado popular. El orden, la seguridad, la defensa de una economía de mercado, la sensibilidad social con los más necesitados, para hablar de unos pilares básicos de lo que yo hoy llamo uribismo, están ahí, están presentes y van a subsistir más allá del presidente Uribe. El uribismo representado en un partido político como el Centro Democrático, si no hace una proyección de liderazgos nacionales, si no define un relacionamiento proactivo con el gobierno del presidente Duque, sí puede sufrir profundamente sin la presencia del presidente Uribe. Sí, y luego se le han cruzado muchos nubarrones negros, ¿no?, en las últimas semanas. Todo el tema este del Cauca, situación que está desbocada, el tema de la seguridad que no ha sido debidamente afrontado, los cultivos del narcotráfico. Parece que no hay una agenda, ¿no?, para afrontar esos problemas, ¿no? Contrario a lo que se pretendía por parte de Santos y de quienes estaban alrededor de su gobierno, la seguridad sigue siendo un elemento clave en la situación colombiana. En particular, Ricardo, por el impacto que tiene en la violencia la presencia del narcotráfico. El pacto con las FARC, en contra de lo que se creyó que podía generar, produjo una expansión de los cultivos de coca y de marihuana en el país. Hoy estamos en un océano. No, vivimos sumergidos en un océano de coca, que es el resultado de ese pacto. Si Colombia no llega a unos acuerdos fundamentales sobre cómo atacar el problema de las economías ilícitas, la minería ilegal, pero sobre todo el narcotráfico, a fondo, de manera integral, reproducirá una y otra vez ciclos de violencia como el que hoy estamos sufriendo. Sí, ya la última pregunta, ¿cómo percibe el giro a la izquierda que se está viendo en el continente, con la victoria de Evo Morales, los cambios en Argentina? Ya habíamos empezado con lo de México. ¿Percibe que se está dando un cambio hacia la izquierda, que el péndulo se va hacia la izquierda? Yo creo que hasta hace un año era exactamente lo contrario, había un giro hacia la derecha. Ganó Iván Duque aquí, había ganado Macri, había ganado Piñera en Chile, Bolsonaro en Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es cierto que de un año para acá los dados están cambiando en algo. Sin embargo, yo matizaría lo que usted afirmó. Yo no estoy seguro, es más, no creo que sinceramente las elecciones en Bolivia las haya ganado Evo Morales. Ahí me parece que hubo claramente un fraude y que lo que hay que hacer es una segunda vuelta. Y ya veremos quién la gana. Yo tiendo a pensar que no sería Evo. Y que como Evo lo sabía, fue que forzaron el fraude para evitar la segunda vuelta. Uy, por ese margen pequeño. Correcto. Creo además que en Uruguay es altamente probable que el Frente Amplio pierda y que la derecha llegue al poder en una coalición. Es cierto que se perdió en Argentina y es cierto que se perdió en México, pero no veo que uno pueda afirmar a partir de este análisis completo una tesis en la cual lo que tendríamos es un retorno a una ola de izquierda en América Latina. No, creo que cada país está teniendo una dinámica distinta y que hay que
medir con cuidado lo que esa dinámica dice de la realidad nacional. Una cosa es Bolivia, otra Uruguay, otra diferente Argentina, por ejemplo. Pues eso era todo, muchas gracias. No, gracias Ricardo.